vaya a dar una u otra, que se vaya a dar la renovación o se vaya a dar la revocación. Hay una estrecha relación entre el presidente y Carlos Slim, pero como hemos visto, eso no es garantía en el caso del presidente. Una cosa es el que se lleve bien con las personas, pero a nivel de pensar en el beneficio del país, pues esas amistades pues no cuentan como si lo hacían en el sexenio anterior. Si recuerdan el sexenio anterior, Televisa, que fue el creador de la telenovela que nos gobernó en el sexenio pasado, pues se vio enormemente beneficiada en materia de telecomunicaciones, dado que a Televisa se le otorgó los permisos por decreto de poder entrar al mercado de las telecomunicaciones en el triple play y cuádruple play, pero a Carlos Slim nunca se le permitió entrar al mercado de la televisión. Entonces, en sexenios anteriores, desde el Plan Nacional de Desarrollo, pues se establecía ya los compromisos que el gobierno en turno tenía hacia los empresarios. Y por eso es que observábamos muchos decretos, podemos decir muchos, porque si eran muchos, encargados de fortalecer, de apoyar o incluso de inclinar la balanza del sector hacia ciertos empresarios. Hasta la fecha, en este sexenio, no hemos visto un decreto importante. Y todos los decretos anteriores, pues el compromiso fue respetar los compromisos ya con las empresas que se habían establecido anteriormente. De lo contrario, pues eso pudiera conducir a un resultado, a un efecto negativo en las inversiones en el sector y en todos los sectores. Entonces, el compromiso fue respetar esos convenios, respetar estas concesiones, sabiendo que a futuro, pues las reglas del juego tendrían que ser distintas. Solo se puede favorecer a una determinada empresa, siempre y cuando pues eso represente un beneficio para el país, porque a final de cuentas, los dueños del país pues son todos los mexicanos. Y la renta de esa infraestructura de telecomunicaciones pues tendría que verse reflejada a nivel de todo el país, cosa que actualmente es muy difícil de percibir. Basta con preguntarse el por qué Carlos Slim pues está dentro de los hombres más ricos del mundo, cuando en cualquier otro sector, en cualquier otro negocio, al mismo tiempo que la empresa crece, pues también crecen sus responsabilidades hacia con el país, en términos de pago de impuestos, por ejemplo, en términos de pago de derechos, por el simple hecho de generar riqueza, pues hay una serie de obligaciones, cosa que no hemos visto en el área de telecomunicaciones. Por una parte, el empresario más rico del mundo, y por otra parte, un país que sigue sufriendo pues, de servicios no de la mejor calidad, que sigue sufriendo de tarifas todavía muy altas en términos del costo final al que pagan los usuarios. Entonces eso nos lleva a pensar que no existe un beneficio directo para el país. Y por otra parte, la cantidad de dinero que en teoría tendría que ser recogido con todos los permisos y todas las concesiones. Podíamos ver ahí en el documento, parece que en la página 35, si no mal recuerdo, venía la tabla de lo que cuesta una parte de la infraestructura del espectro electromagnético.
con costos entre 20 y 40 millones de pesos, solo por una pequeña franja del espectro, 43 millones de pesos. 43 millones de pesos, y ya dependiendo la cantidad de espacio, pues entonces ya eso se escalaba. Entonces, en teoría, pues al país le tendría que ir muy bien, de acuerdo a la cantidad de usuarios del espectro, cosa que sin embargo con la concesión actual, pues no se alcanza a percibir. Y tan política es la aplicación de la legislación, de la normatividad en telecomunicaciones, que nosotros hubiéramos pensado que en el caso del Telmex y en el caso de Televisa tendrían que ser declarados y tratados como operadores preponderantes. Es decir, el concepto del monopolio natural, pues tendrían que ser declarados preponderantes. Y sin embargo, en la práctica, pues vemos que siguen siendo tratados como cualquier otro operador. No existen esas penalizaciones, no existen ese trato riguroso hacia el operador dominante. Se les ha obligado a trabajar con tarifas preferenciales, con eliminar costos de interconexión. El parte del cuestionario iba enfocado precisamente a eso, compartir la infraestructura para equilibrar el mercado. Sin embargo, no ha sido una aplicación totalmente simétrica para todos los operadores. Por una parte, se le obliga a Telmex a un costo de interconexión cero o casi cero para todos los operadores, entre ellos Televisa. Pero por otra parte, en el área de medios, pues a Televisa no se le ha obligado a compartir de la misma manera su infraestructura con los otros operadores, como Dish. Quienes tienen servicio de Sky y quienes tienen servicio de Dish pueden acceder a los canales de televisión abierta. Sin embargo, la calidad de la señal es muy distinta a la que te pasan en Sky a la que te pasan en el Dish o incluso en el cable. Entonces, no es una aplicación simétrica para todos. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar en general? Pues que al ser controlado por una parte política, pues la aplicación de la ley está igual que todas las demás leyes en el país, todavía arrastrando los efectos pues de un mal manejo, de una mala aplicación y de un sistema que en la aplicación de la ley pues deja que intervengan otras cuestiones ajenas a lo técnico, ajenas a lo, incluso muchas veces a lo legal. Entonces, pues en general ese era el propósito de la actividad, conocer un poco más de qué es lo que se manejó de la política de telecomunicaciones. La última parte va enfocada a la calidad del servicio de telecomunicaciones, que está normado también, pero esa parte de calidad del servicio se ve en la parte de calidad. Entonces, de que haya un fundamento constitucional, pues la realidad es que lo constitucional solo se llega a utilizar en última instancia, en la última instancia, para resolver algún conflicto en materia de derechos. Es cuando las empresas afectadas recurren al fundamento constitucional para poder defender en los tribunales que se están violando o se están afectando sus derechos constitucionales. Entonces, a nivel de la Constitución, pues ahorita también vamos a observar un cambio muy importante
en materia de cómo se regulan las telecomunicaciones, porque la iniciativa de reforma eléctrica que está en el Congreso discutiéndose contempla la desaparición de los organismos autónomos. Y el organismo autónomo que tiene que ver con telecomunicaciones también y que desaparecería sería la Comisión Federal de Competencia Económica. Un organismo que jugó un papel determinante en la definición de preponderancia, en la aplicación de las tarifas de interconexión, por todas las disposiciones que iban encaminadas a fortalecer la competencia, la libre competencia. Cosa que, pues, tal como dice el presidente, pues es necesario revisar realmente hasta qué punto ese alcance o ese beneficio de tener un instituto autónomo tan costoso, con una maquinaria tan cara, realmente tiene efectos significativos para los usuarios. ¿Por qué? Pues porque si vemos no solo en el sector de telecomunicaciones, en muchos otros sectores, pues en realidad la competencia no necesariamente quiere decir un costo bajo. Y lo vemos ahorita en la época en la que estamos viviendo. Es increíble saber que algunos pacientes que decidieron irse a tratar de COVID a un hospital privado hayan tenido que pagar facturas de 20 millones de pesos. Entonces, si hubiera una sana competencia, la justificación para crear el Instituto de Competencia Económica es que el consumidor, el usuario, tendría que acceder a mejores precios, porque impulsando la competencia se abaratarían los precios en el mercado, cosa que vemos muy difícil de que en la práctica sea así, porque por una parte, pues hay mercados, hay empresas que te dan un precio bajo, pero al mismo tiempo en ese mismo mercado, pues te encuentras a otras empresas con los precios infinitamente más altos. Y esa es una de las justificaciones por las cuales se intenta desaparecer la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, ¿en qué va a afectar en telecomunicaciones? Que ahora todas las funciones de la COFESE pasarían a el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces vamos a observar ahí un cambio en la forma en la cual se regula también el sector de telecomunicaciones, que es uno de los sectores más difíciles de controlar por el poder económico de los participantes en ese mercado. Entonces ahí vamos a ver cambios importantes. Y en general, pues en la parte legal, pues creo que son los puntos importantes que tendríamos que conocer. En el Plan Nacional de Desarrollo, pues podemos, en resumen, o sea, incluso se puede acceder, se puede consultar, pero en resumen, todo el Plan Nacional de Desarrollo ahora va enfocado a el fortalecimiento social. Fortalecimiento social. No hay ninguna disposición enmarcada en el crecimiento del sector por sí solo en términos de que crezcan las empresas solamente, como se hacía en el pasado. En el pasado, los lineamientos iban enfocados a el crecimiento empresarial de los actores del sector. Ahora no. Ahora todo lo que podemos observar en el Plan Nacional de Desarrollo, que de hecho es muy vago, no hay políticas específicas en términos empresariales,
porque todo el Plan Nacional de Desarrollo está enfocado a el fortalecimiento de la población más necesitada. Entonces, dentro de lo que podemos observar en el plan, en materia de telecomunicaciones, son iniciativas enfocadas, por ejemplo, a llevar Internet y telecomunicaciones a todo el país, principalmente a las zonas más necesitadas. Entonces, lo que observamos de los convenios que se firman para que una empresa participe en la interconectividad hacia poblaciones rurales, hacia poblaciones más alejadas, está enmarcado precisamente en ese Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo que observamos en términos de infraestructura para conectar las sucursales del Banco Bienestar, el Banco del Bienestar, pues se engloban también dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, casi todo lo que se habla sobre el sector, de alguna u otra manera, tiene relación con el sector de la Secretaría, el área de la Secretaría del Bienestar. No hay una sola disposición que no haga referencia a la Secretaría del Bienestar. ¿Qué quiere decir? Que ahora, pues el modelo de aplicación de la política de telecomunicaciones trata de darle un impulso social al sector más que de crecimiento empresarial. Incluso todas las empresas que busquen el beneficio personal más que el beneficio social, desde la misma política del gobierno federal, son aisladas, son sacadas de las consideraciones en la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo. Y no solo en telecomunicaciones, lo vimos ahorita en los desastres naturales. Lo dijo el presidente de la empresa, mencionó acerca de la empresa LG. La empresa LG se acercó con ellos para decirles que pues ellos podían reponer todos los electrodomésticos perdidos por la población que sufrió de inundaciones, que sufrió de algún deslave. Podían reponer todos los electrodomésticos, y es más, en forma gratuita. Pero que a cambio querían que les perdonaran impuestos que no han pagado desde hace muchos años, es decir, borrón y cuenta nueva, y entonces me borras mi deuda y yo te cubro todos los electrodomésticos de aquí a lo que resta del sexenio. Y entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues que la batearon. Pues no, porque ahora pues las cosas se hacen de diferente manera, o sea, no por el hecho de que regales electrodomésticos que pudieran costar pues algunos cuantos millones de pesos, se te va a perdonar una deuda de miles de millones o cientos de millones de pesos. Entonces, todas las empresas que intentan favorecerse a sí mismas sin pensar en un sentido de beneficio para el país, desde la política nacional, son bateadas. Lo mismo le ha pasado a Televisa. En el caso de Televisa, pues cuando empezó el sexenio, Emilio Azcárraga intentó acercarse con el presidente pensando en cocinar, en preparar una relación que lo pusiera en un peldaño próximo a lograr que le den la concesión, esa que está por terminar para Telmex. Y pues cuando desde el Palacio Nacional se dieron cuenta de esa intención de beneficio personal más que de un beneficio social, pues entonces desde ahí también Televisa fue bateado. Entonces, va a ser una labor interesante en términos de qué es lo que se va a hacer con esa concesión. Las estadísticas y las
proyecciones dicen que pues seguramente se le va a renovar a Teléfonos de México, pero con una serie de condiciones nunca antes vistas en el sector. Ahora, si Teléfonos de México quiere renovar la concesión, pues tendrá que aceptar dos cosas, según los analistas económicos. Una, reconocer la participación y el de actores políticos como Carlos Salinas de Gortari, la participación de Carlos Salinas de Gortari detrás del mercado de telecomunicaciones, es decir, una fuga de capitales inmenso, increíble, increíble hacia una sola persona. Y eso ayudaría a responder del por qué el sector telecomunicaciones no ha favorecido a los usuarios con mejores tarifas. O sea, ¿a dónde se va el principal beneficio de las telecomunicaciones? Y la otra condición sería el giro social a la infraestructura. La utilización de la infraestructura hace un giro social, porque ¿qué es lo que pasó cuando llegaron las empresas extranjeras a apoyar la iniciativa presidencial de llevar Internet a las comunidades rurales? Pues hicieron el trabajo como el que ustedes han aprendido a realizar, de hacer el levantamiento de los sitios, la planificación de las redes y la ubicación de los sitios de telecomunicaciones cercanos para, bajo la regulación que establece la infraestructura compartida, pues entonces utilizar esos sitios ya establecidos para poder implementar la red de Internet en todas las regiones del país. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que estas empresas se enfrentaron a las limitantes de la política de telecomunicaciones por el hecho de no ser actores reconocidos en el mercado de telecomunicaciones. Es decir, como no eran actores reconocidos en el mercado de telecomunicaciones, entonces no tenían derecho a usar esa infraestructura compartida en todos los sitios que hay en el país. Y entonces eso obligaba a las empresas a tener que montar su propia infraestructura. Es decir, la planificación completa a nivel de sitios, el pago de derechos, el pago de la compra de los terrenos, y entonces para estas empresas extranjeras pues ya no era rentable el montar esa infraestructura. Se trató de negociar en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero el instituto no quiso autorizar, simplemente pues es que no tienes derecho a aplicar las disposiciones sobre infraestructura compartida, y los eliminaron. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que en el futuro se anteponga el bienestar social por encima del interés económico de las empresas, y que no se tengan que bloquear a quienes tratan precisamente de apoyar ese beneficio para la sociedad. También otra de las condiciones para poder renovar la concesión es la participación de la Comisión Federal de Electricidad en el sector de telecomunicaciones directa. Porque en el pasado la industria eléctrica tenía un impacto muy grande en materia de telecomunicaciones, porque no existe un sector en el país, aparte del eléctrico, que tenga la mayor cantidad de derechos de vía en todo el país. O sea, todas las redes eléctricas que existen en el país han pagado ya un derecho de vía, que en el pasado incluso se renovaba. Aquí en casa, bueno, adelante,
en los terrenos que se inundaron. Ahora las inundaciones, ahí pasa una línea de tres líneas de torres, las grandototas. Y no tenemos una torre propiamente en los terrenos, pero por encima pasan los cables. Y todavía hasta antes de que entrara este nuevo gobierno, todavía pagaban una renta. Cada 5 años daban pues cierta cantidad, mucho, poco, me parece que daban 20,000 pesos por hectárea por la renta de los terrenos. Ahora ya se eliminó eso porque ya fue pagado durante mucho tiempo. Entonces, todos los terrenos por donde pasan las líneas de Comisión Federal de Electricidad representan la mayor cantidad de derechos de vía, derechos de paso en el país. Y en el pasado, no solo era Comisión Federal de Electricidad, era también Luz y Fuerza del Centro, que ocupaba una parte importante de derechos de vía en el país. Entonces, en un esfuerzo sin precedentes, Luz y Fuerza logró instalar a nivel nacional la red de fibra óptica más grande de todo el país. Luz y Fuerza era dueña de esa red por el simple hecho de tener los derechos de vía y había logrado la instalación. Entonces, cuando es eliminada Luz y Fuerza, el objetivo no era tanto las tarifas, el objetivo era apoderarse de esa red de fibra que durante mucho tiempo quisieron hacerlo las autoridades, y para obligarlos, pues nunca los dejaron entrar al negocio de las telecomunicaciones. Nunca. O sea, tenían la red, pero no la podían explotar simplemente porque no estaban reconocidos como operadores dentro del mercado de telecomunicaciones. Entonces, durante varios años, Luz y Fuerza fue bloqueada para poder el participar y explotar esa red de fibra. Cuando es eliminada, entonces automáticamente esa red de fibra pasa a manos de la Comisión Federal de Electricidad, le inyectan dinero para que se completara a nivel nacional esa red de fibra oscura, y entonces ahora sí, pues le autorizan precisamente que Comisión Federal rente la infraestructura de fibra oscura, y nunca se vieron esos beneficios en general para el sector. ¿Cuál era el plan original de Luz y Fuerza? Luz y Fuerza tenía la idea de rentar esa infraestructura de fibra y que los beneficios directos de la renta, porque pues es una infraestructura, imagínense, se renta a nivel de longitudes de onda y a nivel de hilos, entonces un dineral. Entonces los beneficios iban a ir divididos asimétricamente a tres áreas. Una, desde luego, pues tendría que ir a manos del sindicato, porque pues fueron los que pues impulsaron el desarrollo de la infraestructura. Entonces, parte de esos beneficios iba a ir al sindicato de Luz y Fuerza del Centro. Pero otra de los beneficios iba a ir enfocado a el fortalecimiento de la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro. Es decir, para abaratar los costos de mantenimiento de toda la infraestructura de Luz y Fuerza. Y otros de los beneficios iban a ir enfocados a los subsidios para los usuarios, de tal manera que si se hubiera logrado arrendar la red de fibra oscura en Luz y Fuerza, hubiéramos realmente llegado a pagar mucho menos de luz. No gratis, pero se hubiera incrementado el subsidio a la energía eléctrica. Y no solo eso, que el gobierno ya no hubiera tenido que aportar, es decir, destinar gasto del presupuesto al subsidio a la energía eléctrica.
ese subsidio iba a ser obtenido mediante la operación de la red de fibra oscura. Entonces, cuando pasa a manos de Comisión Federal de Electricidad, no se logra ni una cosa ni la otra, sigue siendo pues una infraestructura que beneficia solo pues a las empresas en general. No se ve un beneficio directo a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, otra de las condiciones para la renovación de esa concesión es la participación ya directa de la Comisión Federal de Electricidad como un operador también del sector de telecomunicaciones, porque como no autorizaron a las empresas extranjeras a llevar internet a las poblaciones, pues no hubo de otra que pasarle la estafeta a la Comisión Federal. Entonces, vamos a observar todos esos cambios, los cambios en cuestión de la política de telecomunicaciones, pero algo no va a cambiar. De hecho, algo no va a cambiar. Y algo no va a cambiar en el hecho de que las decisiones que se toman en el sector van a seguir siendo, por siempre, creo yo, decisiones basadas en negociaciones políticas más que en criterios tecnológicos. Entonces, sin embargo, pues el efecto directo pues tiene que ver pues con la parte técnica, con la parte tecnológica, en términos de, por ejemplo, de en qué momento vamos a poder tener redes 5G, pues no depende tanto de que haya o no haya la infraestructura. Es decir, no puede comenzar la instalación de la infraestructura sin antes haber sido aprobado políticamente en el instituto para poder abrir el mercado a 5G. Incluso los operadores en este momento todavía ni siquiera pueden comprar equipo y tecnología 5G para adelantarse y comenzar a hacer la instalación de la infraestructura, porque pues están sujetos a esa parte política. Incluso todavía los planes de estudios de las universidades pues no incorporan 5G, pues porque no existe una parte política que vaya encaminada a formar los especialistas que van a operar las nuevas redes de telecomunicación. Entonces, lo técnico a nosotros pues nos sirve para servir al sector solo en una pequeñísima parte de lo que implica todo el sector de telecomunicaciones. Pero no todo es malo en la política de telecomunicaciones. No, es decir, no, en el caso de Teléfonos de México, no ha hecho solo cosas malas. Ha hecho cosas buenas. Una de esas cosas que ha realizado es que como país tenemos una de las redes de telecomunicaciones más modernas a nivel mundial. No la más moderna, una de las más modernas. Si realizamos una llamada, por ejemplo, dentro del país, a nivel de infraestructura física, sin tomar en cuenta la telefonía celular, por las condiciones físicas de la infraestructura, del medio, pudiera ser que no siempre sea así, pero en infraestructura física siempre vamos a poder realizar llamadas en la infraestructura más moderna. Y cuando se tiene la oportunidad de comparar cómo se escucha el hablar por teléfono en México y cómo se escucha en otros países, pues sí podemos notar la diferencia. En otros países, cuando intentas realizar una llamada, se escucha una llamada con muchísimo ruido. Así, casi puedes decir que no lo escuchas porque está muy lejos. Te das cuenta que su infraestructura no está bien.
no es moderna, ¿no? Es una infraestructura seguramente analógica todavía, y parte de lo que sí se ha hecho en México es invertir en esa digitalización de toda la infraestructura. Entonces, es algo de lo bueno que se ha podido conseguir, sí se ha modernizado. No quiere decir que los servicios sean de calidad. La infraestructura es de calidad. Quizá no todos los servicios sean de calidad, pero por lo menos a nivel de infraestructura es de calidad. Y otra de las cosas buenas que ha hecho Telmex es la creación del Intelmex. En el Intelmex, que por cierto les acabo de pasar, les mandé un correo de un diplomado de los varios que tiene Intelmex. Es un diplomado en telecomunicaciones. Ahí en los documentos podrán ver que si bien la fecha no es reciente, pues en realidad cuando observamos las nuevas versiones no le han cambiado a estos diplomados, a estos módulos, no les han cambiado absolutamente nada. Si acaso les han agregado más temas, les han agregado más capítulos que van enfocados a telefonía celular, a comunicaciones de Internet de las Cosas, pero el diplomado como tal sigue siendo útil en materia de contenido, en temas de contenido. Entonces tienen ahí todos los módulos, incluso van a encontrar conceptos de su carrera, y si no les enseñaron adecuadamente los conceptos de una materia, aquí pueden ustedes repasar todos los conceptos y conocer todo lo que hay detrás, por ejemplo, de telefonía digital, redes de acceso, redes de computadoras, que es lo básico, prácticamente es la interconexión a las redes de voz, comunicaciones inalámbricas, redes públicas de transmisión de datos, sistemas de señalización, la regulación, que es el que nos interesa, interconexión local y larga distancia, a pesar de que ya no se cobre, pero la interconexión no desapareció. O sea, se tiene que seguir interconectando los teléfonos en la misma área de servicio y los teléfonos que están en un área diferente de servicio. Se tiene que seguir interconectando. La primera, bueno, esto de Internet quizá pues trae conceptos de aquel entonces. Desde luego que no abarca todos los aspectos actuales. Eso es en un capítulo nuevo del que se ha introducido, pero no viene aquí en este diplomado. El análisis financiero para la determinación de precios y costos de proyectos de telecomunicaciones. Las redes convergentes. La gestión de la red, que está muy interesante este capítulo, cómo se administra toda la red de telecomunicaciones, y el mercado de las telecomunicaciones. Entonces, pueden accederlo desde la interfaz en el Flash, o pueden accederlo directamente a los capítulos, a los PDFs. Y el que nos interesa es el de la regulación de las telecomunicaciones. Entonces, ya dejando de lado un poco la parte legal, la parte legislativa a nivel de las leyes, porque pues basta con conocer conceptos claves de la ley. Ahora nos pasamos a observar la regulación, pero desde la perspectiva del mercado. Este documento aborda la regulación, pero desde la perspectiva del mercado. No todo el contenido es de nuestro interés para la materia. Por ejemplo, nos interesa estudiar aquí los fundamentos, porque aquí vamos a aprender conceptos muy importantes que relacionan la regulación y el mercado.
conceptos como alianzas estratégicas, conceptos como el monopolio natural, las tarifas, los subsidios, las transferencias, la eficiencia económica, eh, las estructuras estatales y gremiales. Entonces, todo el capítulo 1 lo vamos a estar estudiando y explicando los conceptos en términos de la regulación. También el capítulo 2 en términos de ya lo que es el impacto del mercado en la regulación e impacto de la regulación en el mercado. Cómo se controla el mercado. Y pues en el caso de la legislación vigente y demanda y precios, quizá ya no, sea tan actual la forma en la cual está elaborado el documento. ¿Por qué? Porque todo lo de precios, costos y tarifas, todo eso cambió con la nueva versión de la Ley Federal de Telecomunicaciones que se aprobó en el sexenio anterior. Entonces, todo lo que podemos nosotros encontrar aquí sobre costos y precios, todo ahora es diferente. El hecho de que ahora se tengan que hacer públicos los contratos, la unificación de las concesiones, tanto de radiodifusión como de telecomunicaciones, eso no estaba considerado aquí. Las tarifas que se dan a los usuarios y que se dan a los otros operadores, todo eso lo concentra el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, a lo mejor estos dos últimos capítulos ya no serían tan adecuados en términos de actualidad, pero los primeros representan un concentrado bastante interesante sobre la regulación, comenzando por las definiciones, o sea que ya lo habíamos platicado anteriormente. Entonces, que para poder consensar todas las decisiones en un sector en particular, pues es necesario que exista una autoridad. Y esa autoridad, luego, debe resolver todos los conflictos acerca de un sector en particular. Entonces, dependiendo el tipo de conflicto, pues tenemos que existen autoridades penales, civiles, administrativas, de derechos, y cada una de ellas, en el ámbito de su existencia, se encargan de resolver todos los conflictos a nivel de consenso, que quiere decir que, en primer lugar, ahora se busca que haya un consenso entre todos los que intervienen en un conflicto. Pero cuando ese consenso no es posible de lograr, entonces la autoridad es quien se encarga de resolver esos conflictos. Y entonces, ante ese papel de la autoridad, pues todos tienen que aceptar esas resoluciones. Entonces, el consenso, pues es el objetivo principal de la política. Cuando se habla de política de telecomunicaciones, pues nos da a entender que en el Instituto Federal de Telecomunicaciones no solo parten de ejercer su autoridad por el hecho de establecer disposiciones que emanan del pleno de sus representantes, de los consejeros. Cuando se presenta un conflicto o una decisión en materia de telecomunicaciones, lo primero que entra en juego es la política de telecomunicaciones. Y entonces
se citan a los participantes a reuniones, y en esas reuniones se trata de que a través de la política se logre un consenso. Algo así como cuando los hermanos estaban peleando por quién se comía el último pan, y estaban peleando y la mamá pues lo partía en dos y se lo repartía a cada quien. Entonces, una, una decisión, una resolución política siempre es más benéfica tanto para las empresas como para el Estado. ¿Por qué? Porque si no se logra un acuerdo a través de la política, significa que entonces se presentaría un ejercicio de resolución de las leyes involucradas en el conflicto. Es decir, se establecería un juicio. Y puede ser un juicio mercantil, un juicio civil, un juicio administrativo, un juicio penal, pero que puede llevar mucho tiempo. Entonces eso implica costos para la autoridad, costos para la empresa y costos para los usuarios. Si no podemos usar una infraestructura porque está inmersa en un conflicto legal, pues eso no es bueno para nadie. En este momento, por ejemplo, hay varios gasoductos en otro sector, el sector de energía, que no han podido ser terminados por conflictos legales, ejidales, territoriales, y los gasoductos están cortados en algunas zonas. ¿Qué quiere decir? Que pues nosotros como usuarios pues no podemos nosotros hacer uso de esos gasoductos porque están inmersos en un conflicto legal. Y sin embargo, pues tenemos que seguir pagando como si ya estuviera el gasoducto operando. Entonces, cuando hay una resolución por la vía judicial, no es bueno para nadie. Por eso es que la política no es tampoco del todo malo. La política trata de evitar estos conflictos judiciales para que entonces todo el mercado de telecomunicaciones siga favoreciendo a los usuarios y obviamente con los beneficios para las empresas y para el Estado. Entonces, la regulación por eso pues no solo es la aplicación de la ley. La ley como tal pues es el uso legítimo de la autoridad para establecer un orden. Pero la regulación va más allá de la aplicación de la ley. La regulación también implica acuerdos previamente establecidos. Por eso es que en el marco jurídico de las telecomunicaciones, uno de los componentes del marco jurídico son los acuerdos intersecretariales. ¿Por qué? Porque varios de los conflictos ya se han presentado antes. Entonces, anteriormente se han firmado acuerdos, se han establecido acuerdos para que en el futuro, cuando se llegara a presentar un problema de clase similar, de naturaleza similar, entonces entre en juego el acuerdo y no tenga que llevarse a una resolución judicial. A menos que una de las partes no acepte en consenso el acuerdo, entonces en todo su derecho podrá iniciar una defensa jurídica de lo que cree que es justo. Entonces, no es únicamente la ley la que se utiliza para la creación de reglamentos y la creación de procedimientos. También son esos acuerdos. En el pasado, pues eran los decretos también logrados en la parte política más alta del país. Y todo junto, tanto los acuerdos políticos, los acuerdos administrativos, como las leyes, es lo que forman
la regulación. Entonces, algo que ya habíamos estado platicando, aquí en el documento ustedes encuentran las definiciones incluso bastante resumidas. Es un documento que está muy bien elaborado. Entonces, la regulación se enfrenta a una serie de problemas básicos. De hecho, cuando es necesario una regulación, cuando es necesario controlar, es porque pueden surgir problemas. Cuando no hay un problema, cuando no puede presentarse un problema, pues no es necesario un control, no es necesario una regulación. Hay sectores que funcionan muy bien en mutuo acuerdo, es decir, no hay que firmar nada, no hay que controlar nada, no hay que invocar a una autoridad o a la legitimidad de una autoridad para resolver un conflicto porque se supone que es una sana convivencia y no necesita una regulación. Por ejemplo, hay quienes nunca se casan ni por el civil ni eh, por la religión y viven en una sana convivencia, y entonces así hacen crecer a sus hijos, hacen crecer su familia y nunca se presenta un conflicto. Entonces no es necesario invocar a la autoridad como si lo hacen quienes desconfían de la otra persona. Entonces, pues hay un buen razonamiento, es decir, bueno, si ya desconfías de la otra persona, pues ¿para qué te metes? Por más que lo hagas firmar y, y que recurras a la legitimidad de una autoridad, en el caso de que las cosas no salgan bien, pues entonces quiere decir que puede haber problemas, sabes que puede haber problemas, sabes que va a haber problemas. Entonces, pues ¿a quién le gustaría meterse en problemas? ¿A quién le gustaría meterse en broncas? Si ya tienes que recurrir a la legitimidad de una autoridad para firmar un acuerdo de matrimonio, pues ¿para qué te metes? Entonces, sería como buscar problemas donde no los tienes, traer más problemas. Entonces, cuando no hay una posibilidad de que se genere problemas, pues no es necesario recurrir a esa legitimidad. Pero cuando hay intereses de por medio de uno u otro participante, entonces sí puede haber problemas. ¿Por qué? Porque varios o algunos de estos intereses de algunos de los participantes puede entrar en conflicto con lo que los otros participantes desean o esperan. Es decir, cuando los intereses de uno afectan los intereses de otro, entonces se presenta un problema. Ajá. Y entonces, esos problemas es lo que dan origen a la regulación. Entonces, la regulación en sí tiene una serie de problemas básicos. Y esos problemas básicos, pues, se tienen que resolver ante distintas autoridades o personalidades jurídicas legítimamente establecidas, decíamos, civiles, penales, mercantiles, administrativas. Quiere decir que los problemas básicos de las telecomunicaciones pueden ser de naturaleza civil, pueden ser de naturaleza penal, de naturaleza mercantil o de naturaleza administrativa. Son las distintas clases de problemas que pueden, que dan origen a la regulación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En el caso de los problemas de naturaleza civil, son problemas que afectan la convivencia entre personas y entes
digamos, personas físicas o personas morales. Cuando hay una afectación a la convivencia entre personas físicas, personas morales, entonces el tipo de problemas es de naturaleza civil. Es decir, cuando hay una afectación a la infraestructura, por ejemplo, a los derechos de vía, pues es una afectación así como cuando alguien delimita su terreno e invade el terreno de alguien más. Es decir, pues no hay una consecuencia que dañe, que atente contra la vida de la persona, que atente contra los intereses de la persona. Simplemente fue pues un rebase de facultades que atenta el límite en el cual divide los derechos de uno y derechos de otro. Entonces, ese tipo de problemas se resuelven ante personalidades civiles, ante jueces civiles. Pero cuando ya hay un daño, cuando hay un daño eh, que afecta la supervivencia de la otra persona, y esa supervivencia no solo tiene que ver con el hecho de dejar o no, de dejar de existir, sino tiene que ver también con daños a su patrimonio que sean tan considerables como para poner en riesgo su existencia. Entonces, no solo puede ser a la persona como tal, también puede ser al patrimonio que hace que esa persona pueda continuar su vida. Entonces, esa clase de problemas se resuelven por la vía penal ante tribunales penales. Puede ser que los problemas en el sector se den en términos del mercado, de las variables del mercado. Por ejemplo, el utilizar prácticas monopólicas, pues es un problema que afecta desde luego el equilibrio del mercado. Entonces se resuelve por la vía mercantil. Por la vía mercantil se ha ordenado a las empresas a vender parte de su capital, poner a la venta parte de su capital para poder equilibrar los mercados. Entonces, todas esas resoluciones, esos problemas son de tipo mercantil. Una competencia ilegal, una competencia ilegal, cosa que lo vemos mucho como usuarios, esas prácticas de competencia ilegal. Cuando salimos del metro o vamos por lugares públicos, hay chicos o chicas diciéndonos, preguntándonos que si tenemos celular de Telcel, que nos regalan chips de Movistar y nos dan saldo gratis, y viceversa, ¿no? Que si tenemos teléfono de Movistar, nos dan chips de Telcel con saldo gratis. Esas son prácticas ilegales de competencia. Entonces, cuando existe una práctica ilegal a nivel de mercado, pues entonces es un problema de naturaleza mercantil y se resuelve por la vía mercantil. Y cuando tiene que ver con faltas a la palabra tiene que ver con el rompimiento de acuerdos. Cuando solo se rompe un acuerdo, se viola un acuerdo, pero no se viola una ley como tal, entonces esos acuerdos se resuelven por la vía administrativa. Cuando no se respeta un procedimiento, se resuelve por la vía administrativa. Cuando no se respeta un reglamento, se resuelve por la vía administrativa. Entonces, cuando se rompen acuerdos o procedimientos, se resuelven por esta vía. Cuando se rompen leyes, se resuelven por la vía civil, por la vía penal o por la vía mercantil. Y a nivel de reglamento y acuerdo, por la vía administrativa. Entonces,
Y cada uno de estos actores presentan distintos problemas, entre ellos, simplemente por la operación misma del sector. Es decir, por ejemplo, cuando vives en una casa con muchas personas, pues desde luego que es normal que haya roces entre una y otra. Es totalmente normal, totalmente normal. Eh, Vives en una casa pequeña y viven muchos, va a haber roces. Entonces, la operación misma del sector y entre todos sus participantes va a hacer que existan roces entre ellos. Y eso es lo que da origen a los problemas básicos de la regulación. ¿Entre qué actores? Los actores, en primer lugar, son los inversionistas. Los inversionistas siempre van a defender, pues, una certeza sobre el manejo de su dinero. Ellos quieren saber que no va a pasar como en Venezuela, cuando llegó Hugo Chávez y dijo, pues, véndeme tu empresa, así como que quiero que bajes los costos para la población. No puedo. Ah, no puedes, entonces te compro tu empresa. No la vendo. Pues no es que quieras. Aquí está. Te doy estos pesos. Oye, pero esa es la mitad de lo que vale mi empresa. Bueno, pues es lo que te puedo pagar. Así que desde este momento ya no es tuya. Queda expropiada tu empresa. Entonces ellos quieren que haya una certeza para poder depositar sus capitales en alguna de las áreas del sector. En el caso de los usuarios, lo que pedimos pues es costos bajos, de calidad y una mayor variedad de servicios. En el caso de los empresarios, lo que quieren es un ambiente que propicie el movimiento de sus inversiones. Platicábamos en una ocasión que, por ejemplo, Carlos Slim no tiene dinero en el banco. Escuchamos que tiene miles de millones de dólares, pero no tiene dinero en el banco. Todo el dinero que tiene Carlos Slim, porque no es una persona física, es una persona que a nivel de persona moral genera su riqueza, y entonces todo el capital, todo su capital está en inversiones. Y para poder conservar el valor de su dinero, necesita estarlo invirtiendo. Entonces, los empresarios lo que piden es un escenario favorable para que puedan invertir. Por ejemplo, en época de la pandemia no no existía ese dinamismo, porque por más que lo invirtieran en cierta empresa, pues la empresa no iba a tener ventas. Entonces se rompe ese dinamismo del flujo de capital, de decir, yo ofrezco, tú me compras, yo ofrezco, tú me compras, yo ofrezco, tú me compras. Y lo que buscan es eso. Y los nuevos competidores buscan protección, buscan protección. Y que no pase como sucede, por ejemplo, como en las cajas de ahorro, en donde los nuevos participantes depositan su dinero ahí y después les dicen, ¿qué crees? Perdí tu dinero, o sabes que ya no existe tu dinero. Entonces, esos nuevos participantes en el mercado lo que piden es la protección del Estado para poder competir contra los grandes monopolios y que no los despedacen en el pleno de la política. Y las reguladores lo que quieren es que confiemos en que ellos van a tener la capacidad el profesionalismo para poder resolver los conflictos. Entonces, estos tres son los actores que intervienen en los problemas de la regulación. Entonces, mañana continuamos. Bueno, les aviso en la noche porque hoy me toca vacunarme. Entonces, la última vez que me vacuné me mandó día y medio a la lona, la vacuna, aún con el paracetamol. Entonces, les aviso en la noche cómo me siento con la segunda dosis, para ver si nos conectamos mañana o de plano, digo, no, olvídenlo. Les aviso en la nochecita, por favor. Bueno, no tan noche tampoco. Ya por la noche ya se sienten los efectos de la vacuna. Bueno, entonces, que tengan un excelente día y nos saludamos a quienes les toque ahorita a las 10.
Pásenla bonito. No, hasta mañana. Sí, hasta Hasta mañana. rato, profe. Sí, hasta